Bueno, muchas gracias al Centro de Ingenieros de Catamarca por la invitación. Me llamo Mario Hernández, soy licenciado en Ciencias Geológicas, soy director de Relaciones Comunitarias para Yamana Argentina y también, bueno, estamos trabajando en el proyecto MARA, que es el proyecto integrado de Minera Agua Rica y Alumbrera. Vamos a hacer una presentación al respecto rápidamente para compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo en este momento en el proyecto integrado, lo que vamos a llevar a cabo, digamos, en el próximo tiempo, y también vamos a hablar un poco del recurso hídrico, especialmente la ley de glaciares, que tiene que ver también con una de las preocupaciones y muchas dudas y muchas preguntas que nos han planteado respecto a este tema. Así que eh, lo que vamos a hablar en términos de agua, vamos a hacer una breve descripción del ciclo del agua, algo muy rápido para entender exactamente de qué se trata eh, este recurso eh, que es tan importante en términos productivos. No sé si puedo compartir. Ahí estamos. Excelente. Bueno, les decía que vamos a compartir un poco de información o de datos respecto al ciclo del agua. Más allá que es un ciclo que todos conocemos, creo que es importante considerar eh, los fenómenos del agua con la implicancia que tiene en el sentido productivo, ¿no? Creo que en los relieves más altos la sublimación es un proceso que por ahí no ha sido muy tenido en cuenta, es decir, después de las nevadas, la cantidad de agua que vuelve como vapor de agua, sin ni siquiera pasar por el estado líquido, es decir, de sólido se transforma en vapor de agua. Los sistemas hídricos, cuando no tienen consumo, el agua la terminan perdiendo por evaporación o por evapotranspiración. Entonces, la idea de ver también cómo el agua de las precipitaciones, parte escurre por la superficie y algunas se infiltra, pero yo quería resaltar mucho el tema de la evaporación y la evapotranspiración, que son fenómenos muy fuertes en climas áridos o semiáridos y que tienen que ver con el contexto especialmente de Catamarca. Y bueno, la sublimación como un fenómeno que es muy fuerte en lugares donde hay precipitaciones niveas, ¿no? Con respecto al proyecto integrado, esta es para mostrar la ubicación, dónde está el proyecto Agua Rica y dónde está la mina Lumbrera. Eh, la, las dos infraestructuras, digamos, o la infraestructura de la Lumbrera que se integraría con el proyecto Agua Rica, que generaría el mineral. Agua Rica va a generar el mineral para tratar en la planta de la Lumbrera, y de esto se trata el proyecto integrado, es justamente aprovechando la infraestructura existente en términos de planta de procesos, circuitos de molienda, flotación, producción de concentrados y después transporte con el mismo sistema que lo hizo Alumbrera por más de 20 años. Por lo tanto, Agua Rica generaría solamente el mineral y se enviaría por cinta transportadora desde la cantera o desde el pit de Agua Rica hacia Alumbrera. Por lo tanto, ahí es donde se produce, digamos, esta disminución tan significativa en términos de utilización, en este caso la reutilización de toda la infraestructura existente, a generar infraestructura nueva, ¿no? Bueno, la ubicación del proyecto tiene al sur la cuenca de Pipanaco y al norte el campo Arenal. En términos geográficos, digamos, el proyecto Agua Rica se encuentra en el departamento Andalgalá. Esta es una imagen satelital para mostrar un poco lo que significa la sierra de Aconquija en términos geográficos, climáticos y por ende también con la visión productiva que tenemos desde este proyecto integrado. Es evidente que la mayor cantidad de precipitaciones se van a producir al este de la sierra de Aconquija, y eso genera que queden sectores más áridos hacia el oeste. Tal vez menos áridos en el Salar de Pipanaco, tal vez un poco más áridos en el campo Arenal hacia el oeste de todo el sistema
de la Conquija. Obviamente ahí vemos también lo que significa como borde oriental al Salar de Pipanaco, que es la sierra de Ambato. Bueno, específicamente respecto al campo arenal, Agua Rica, que produciría mineral para la planta de la lumbrera, se encuentra en la subcuenca del río Andalgalá, y relacionado a lo que se denomina Nevado del Candado. Bueno, el proyecto Agua Rica está en el sector medio inferior de la cuenca del río Minas, de la microcuenca del río Minas, y distante de Nevado de Candado. Y esto aprovecho esta oportunidad para dar estos detalles que tienen que ver con el contexto geológico, geográfico y también lo relacionado a la preocupación que hay sobre la cuestión de glaciares. Bueno, ahí entre la flecha roja indica la traza de este perfil topográfico, usado con la plataforma de Google Earth, que uno puede ver el proyecto Agua Rica, donde se ubica, ahí en la quebrada, plena quebrada del río Minas, y la ubicación del Nevado del Candado. Es decir, hay un enorme, un gran desnivel topográfico, es decir, Agua Rica está varios metros aguas abajo, digamos, y topográficamente el Nevado del Candado corresponde a uno de los picos más altos, digamos, que tiene el sistema de la Conquija, y también podemos ver la ubicación de el Cerro Negro, que es otra de los picos importantes, digamos, que tiene este sistema orográfico, ¿no? Cerro Negro sería parte de la divisoria entre uno de los puntos de la divisoria entre el río Candado y el río Minas, que lo vamos a ver con más precisión más adelante. Creo que el perfil demuestra claramente la ubicación del proyecto Agua Rica respecto al Nevado del Candado. Hablando específicamente del salar de Pipanaco como una cuenca, lo que está coloreado ahí es la subcuenca del río Andalgalá, y Agua Rica está en las nacientes justamente de la subcuenca del río Andalgalá, más precisamente en la microcuenca del río Minas. Lo que vemos aquí es lo que significa toda la descripción de la cuenca de la subcuenca del río Andalgalá, y lo que está en verde pálido en la figura derecha, en el vértice superior izquierdo, esa cuenca que se ve de color verde, esa es la cuenca del río Minas, que produce aproximadamente el 5% del módulo total del río Andalgalá en la toma, es decir, en la confluencia o a la salida, digamos, del sistema montañoso hacia el valle, que es el lugar donde se produce la captación del agua del río Andalgalá para riego y para consumo. Del total de agua que llega hasta ese punto de la toma, solo el 5% proviene, en módulo decimos, del río, de la microcuenca del río Minas. Los aportantes más caudalosos a esta subcuenca del río Andalgalá son el río Candado y el río Blanco y todo el tramo inferior de la cuenca del río Andalgalá. Es decir, el proyecto está en la parte media inferior de la microcuenca del río Minas, y tiene, a su vez, el río Minas tiene una serie de pequeños tributarios, como Quebrada Lumbreras, el arroyo Yeguas y el arroyo Agua Dulce o Agua Rica. Así que en estos términos, digamos, para conocimiento hídrico de detalle, digamos, de lo que implica el sistema hídrico o la subcuenca del río Andalgalá, aportante, como lo habíamos dicho antes, del salar de Pipanaco. En términos de calidades de agua, el río Minas tiene una cantidad de sulfatos importante, justamente porque el agua drena a través del depósito mineral, que es donde el agua se acidifica. Pero al tener un caudal pequeño, digamos, en el encuentro con el río Candado, el agua produce un efecto de dilución, ante encontrarse, digamos, un caudal mucho más grande y con otras características químicas. Por lo tanto,
ese pH de 2,5, 3 que tiene el río Minas va a producir cierto impacto. Bueno, ese contenido de sulfato se puede ver acá en el gráfico, este gráfico que muestra cloruros, bicarbonatos y sulfatos en la parte derecha, sodio, calcio y magnesio, y son gráficos que nos permiten a nosotros mirar rápidamente sobre la calidad del agua, y son gráficos que también nos dan de alguna forma cuál es la fuente de agua. Son importantes estos diagramas porque nos permiten a nosotros tener una visualización muy rápida de la calidad del agua. Obviamente la calidad del agua que tiene el río Candado es diferente y con alto contenido de bicarbonato, lo que está hablando que es un agua que proviene de precipitaciones. Lo mismo sucede con el río Blanco, y bueno, la influencia de los sulfatos, de la calidad de agua del encuentro del Candado y el Minas, evidentemente el contenido de sulfatos impacta ahí en el lugar de las juntas, y esos sulfatos seguramente son arrastrados hasta la toma, y se ve que el análisis de agua en la toma tiene un contenido de sulfatos evidentemente relacionado a la composición química de la mezcla de aguas, pero se ve la preponderancia de un agua más bien bicarbonatada, lo que indica que proviene de precipitaciones. Esta es una foto donde vemos la condición actual del río Minas. El río Minas es un río que tiene un módulo pequeño de 50 litros por segundo, y en la foto se aprecia, digamos, el tamaño de lo que significa en términos de caudales. Y esa coloración es justamente por la composición química. Al ser un agua ácida, tiene una mayor capacidad para disolver minerales y por ende metales, y los hace precipitar. Especialmente lo que precipita ahí son óxidos o sales de hierro con distinta valencia, y eso da colores naranja o colores rojizos. Respecto a la ley de glaciares, que vamos a hacer un análisis por ahí un poco más fino, más detallado. Bueno, la Ley Nacional de Glaciares hace referencia a la protección del ambiente glacial y también del ambiente periglacial. Y por ahí es la parte que falta, que la Ley Nacional tenga mayores definiciones o precisiones. Por otro lado, podemos decir que los glaciares de roca, también llamados litoglaciares o glaciares de escombros, no son glaciares, sino son geoformas. Y esas geoformas han marcado actividad glacial anterior. Muchos de ellos podemos decir que son paleoglaciares. Hay algunos glaciares fósiles y que también son indicadores de que ha habido acción glacial en tiempo pasado. La otra cuestión que no tiene la ley es qué significa el aporte o la regulación hídrica, de qué valor estamos hablando, porcentaje de recarga, por ejemplo. Y acá hay un punto importante en que específicamente y en este contexto, el régimen hídrico de los ríos están más relacionados a las precipitaciones. Es decir, hay más precipitaciones, hay más agua; hay menos precipitaciones, hay menos agua. Entonces, por lo tanto, hay una contradicción en la ley que no especifica claramente cuál sería la regulación o el término reserva. Y eso es la parte que es considerada como una de las indefiniciones de la ley. Bueno, el Inventario Nacional de Glaciares, hecho por el YANIGLA, que es una institución que depende del Ministerio de Ambiente de la Nación, en mayo del 2018 hizo la publicación justamente de esta parte que integra el sistema de Aconquija, que es denominado Andes desérticos. Bueno, la característica de los Andes desérticos es que tienen más agua, aquellos ríos que tienen zonas con mayor precipitación, ya sea nibia o lluvia, y que cuando las lluvias disminuyen también los caudales de los ríos. Por lo tanto, esta es una característica de la zona, que la regulación de los ríos está dada por la lluvia o por las precipitaciones de nieve. En ese sentido,
el Yanigla ha también publicado un informe específico sobre la subcuenca del río Andalgalá, cuenca salar de Pipanaco, sobre el cual nos vamos a referir. Este mapa está en ese informe, y acá lo que se ve son varias geoformas identificadas. Lo que se ve en color más pálido son glaciares de escombro inactivos, y lo que está con verde más oscuro son glaciares de escombro activos. La aparición de la palabra glaciar de escombros genera confusión porque en realidad hace referencia específicamente a una geoforma, no hace referencia a que al glaciar de escombros realmente no es un glaciar, sino es una geoforma que si llegara a tener hielo puede considerarse una geoforma periglacial. Y esto es parte de la discusión. Aquí vemos específicamente lo que significa en términos hídricos la ubicación del río Candado, el río Minas, con el círculo azul que marca la ubicación del proyecto, el río Andalgalá y el río Blanco. Bueno, esta es la parte superior de la subcuenca del río Andalgalá, mostrando las microcuencas, y vemos la microcuenca del río Minas con una pseudogeoforma, que es la que está ahí cerca del Cerro Negro, y ese es un glaciar de escombros inactivo que está por encima, es decir, el proyecto está aguas abajo de esta geoforma, y es por ahí la confusión que se ha pensado que en la zona había glaciares, cuando específicamente el Yanigla dice que no. Bueno, esto es una visión, digamos, utilizando la plataforma de Google Earth para visualizar el relieve, donde se ve el área de interés económico, la zona mineralizada, por llamarlo de alguna manera, en color verde, de Agua Rica, y la ubicación del lito glaciar o el glaciar de escombros inactivo en la parte superior de la microcuenca del río Minas. También podemos ver ahí lo que significa la cumbre del Cerro Negro y la cumbre del Nevado del Candado. Se puede apreciar claramente aquí tanto el río Minas, el río Candado y el río Blanco como constituyentes de las cabeceras, digamos, de la subcuenca del río Andalgalá, la ubicación mucho más baja y distante, digamos, entre Agua Rica y el Nevado del Candado. Específicamente, esa distancia del centro de la zona mineralizada hasta el Nevado del Candado son más de 10 kilómetros en línea recta, y unos 1.500, más de 1.500 metros de diferencia de altitud, digamos, entre un punto y el otro. Y es algo que lo veíamos claramente en el perfil topográfico que les mostraba. Y la distancia que hay entre el proyecto Agua Rica y ese glaciar de escombros inactivo en el faldeo del Cerro Negro son 3 kilómetros, y también más de 1.000 metros de desnivel, ¿no? Es decir, ese cuerpo, esa geoforma está 1.000 metros de altura más alto y más de 3 kilómetros de distancia. Lo que está pintado en azul es la delimitación de la microcuenca del río Minas, y bueno, y ahí lo que hemos marcado con línea amarilla es las perforaciones que estamos haciendo de exploración. La perforación más próxima, digamos, a esa geoforma es de más de 2,5 kilómetros, y obviamente estamos trabajando en el área mineralizada con las perforaciones que hemos presentado en el informe de impacto ambiental para la etapa de exploración avanzada, el cual ha sido aprobado y estamos en ejecución de esas tareas. Y pasando a la divisoria de aguas hacia el campo del Arenal, tenemos ahí una perforación también a casi 3 kilómetros, que son las perforaciones que son de contenido geotécnico, pensando en la ingeniería del túnel
porque el mineral de agua rica saldría por un túnel y con cinta transportadora para alcanzar una cota más baja en la salida al campo larinal, y esa cinta en superficie, una cinta transportadora que llevaría el mineral desde Agua Rica hasta la planta de Alumbrera. Es decir, esa área que teníamos en verde para verlo más en detalle, el área de interés económico, vemos el río Minas, las cabeceras que les mencionaba. Bueno, ese glaciar de escombros inactivos está en las cabeceras justamente del arroyo Yeguas, el cual actualmente se está haciendo todo un relevamiento de temperaturas, todo un estudio termométrico para tener información de las temperaturas del suelo, para definir y mapear y tener modelado el permafrost, es decir, hasta dónde llega el suelo permanentemente congelado, porque esto, bueno, tiene importancia para el conocimiento detallado de los estudios de línea de base ambiental y tener información respecto a lo que establece la ley de glaciares. Bueno, en ese informe del Yaningla específicamente, lo que dice claramente, y esto es una captura de ese informe, es que el río Andalgalá tiene una alimentación pluvio-nival, es decir, el caudal está regulado por las lluvias o por la nieve, algo que es una característica que se observa en toda esa región de Andes áridos, como lo decía al principio de la presentación del Yaningla, y creo que esto es, lo dice específicamente el informe del Yaningla sobre la subcuenca del río Andalgalá. Y por otro lado, es parte de una captura también de este informe del Yaningla sobre el río Andalgalá, que dice que la cantidad de glaciares de escombros inactivos son el 63% de esas geoformas que están ahí, y que solamente el 37% son glaciares de escombro activos. Estos glaciares de escombro activos se localizan más cercano a la cumbre del Nevado del Candado, es decir, están relacionados también a una cuestión de altitud, habitualmente por encima de los 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. También la clasificación de estos glaciares de escombros, bueno, se han dado en función de definiciones precisas, obviamente los activos, los que pueden llegar a contener hielo, y eso es lo que produce también su movilidad. Los inactivos, que ya son glaciares que prácticamente pueden llegar a tener hielo de forma estacional, y hay que estudiarlos para ver si realmente corresponden a relieves de permafrost. Y los glaciares fósiles, que de determinar si estos cuerpos, muchas de estas geoformas son glaciares fósiles, deberían ser extraídas del Inventario Nacional de Glaciares, porque ya no corresponden a relieves periglaciales. El glaciar de escombros, específicamente, para tener claro, denominados litoglaciares también, o glaciares rocosos, no es un glaciar. Esto vale la pena la aclaración, y que a la vez también es una geoforma criogénica, es decir, una geoforma generada por el hielo, digamos, por la presencia de hielo en el pasado, y además tiene que tener permafrost de montaña. Es decir, el permafrost de montaña, permafrost hace referencia a una condición térmica del suelo, es decir, que esté congelado por debajo de 0 grados centígrados, por lo menos en un tiempo de 2 años. Es decir, que la temperatura del suelo esté por debajo de 0 grados en ese lapso de 2 años. Eso convertiría a esa zona con permafrost, es decir, con suelos permanentemente congelados. Para definir entonces, un glaciar de escombros no es un glaciar, sino es una geoforma criogénica. Acá se puede ver un detalle que parece un glaciar, y que muchas veces, cuando está cubierto de nieve, porque pueden darse precipitaciones nívedas, y se puede ver en el map satelital, se asemeja mucho
a un glaciar por lo que es una geoforma o una forma del terreno, ¿no? Y acá podemos ver mucho de esos glaciares de escombro que están en el inventario. Y acá yo he puesto unas fotos comparativas de lo que la diferencia que hay entre zonas con glaciares verdaderos, digamos, o cuerpos de hielo con partes que tienen por ahí precipitaciones tibias. Las conclusiones sobre glaciares, bueno, la Ley Nacional de Glaciares establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial. Es decir, es potestad del Congreso de la Nación definir normas que establezcan, en este caso, qué proteger, en este caso, el ambiente glacial y el periglacial, y es potestad de las provincias definir cómo protegerlo, ¿no? Justamente por eso es una ley de presupuestos mínimos. Lo otro importante es que en el inventario de glaciares que ha hecho el Yanigla no hay mención a glaciares propiamente dichos en la cuenca del río Minas, ni tampoco en la cuenca específicamente de la subcuenca del río Andalgalá. Microcuenca del Minas, subcuenca del río Andalgalá. Hay mención a glaciares de escombros, tanto activos como inactivos, y que corresponden a áreas de mayor altura topográfica, muy por encima de la altura del proyecto Agua Rica. Muchas veces se suele confundir glaciares de roca con glaciares verdaderos, siendo que los glaciares de roca, o litoglaciares o glaciares de escombros, son relictos de antiguos glaciares, ¿no? Probablemente en la última glaciación, hace 21.000 años, esas zonas pueden haber estado cubiertas de hielo y han dejado la impronta de esos fenómenos, ¿no? Los glaciares de escombro pueden ser activos o inactivos, ya habíamos descrito algo. El hielo contenido en glaciares de escombro activos no aportan agua al escurrimiento superficial. ¿Por qué? Porque si es un permafrost y son suelos que están permanentemente congelados, es decir, con temperaturas por debajo de 0 grados, es más difícil que sean reguladores del sistema hídrico porque a lo sumo pueden generar pequeños goteos, digamos, en la capa activa o en la parte superficial del hielo. Y en términos hídricos, esa agua, que no está incluido en la ley específicamente a qué se le llama regulación del recurso hídrico de un río, bueno, esas cantidades de agua terminan siendo insignificantes o pequeñas, para decirlo de alguna forma. El estudio de glaciares y periglaciales lleva 3 etapas, es decir, va a llevar mucho tiempo. Solamente el Yanigla ha publicado la fase 1, todavía queda cubrir fase 2 y fase 3, y finalmente creo que hay que definir bien que el ambiente glacial y el ambiente periglacial son evidentemente diferentes, y bueno, medir las temperaturas en el suelo es fundamental. Para concluir, lo que vemos aquí es la evidencia como prácticamente cada 100.000 años hay una glaciación. La última ocurrida en la Tierra fue de hace 21.000 años, es decir, esperamos un periodo glacial para los próximos 79.000 años. Y en esta escala de tiempo, para el ser humano, digamos, es una escala que, en términos de vida humana, en términos de presencia de la civilización, son números diferentes a los plazos. Esto ha sido todo rápidamente para hablar del recurso hídrico, de lo que implica mayor conocimiento de los estudios que hay que hacer, además de las perforaciones, para saber las características del macizo rocoso, y también para hacer ensayos metalúrgicos, que ha sido la propuesta de este informe de impacto ambiental que tenemos aprobado. También, bueno, ir completando los estudios de línea de base ambiental, y por eso el estudio sobre
modelamiento de permafrost. Agradecerle al Centro de Ingenieros de Catamarca por esta oportunidad. Muchas gracias y esperamos encontrarnos muy pronto.